un manto rojo, una corona, unos clavos. A veces alguien es llevado a expresar qué bonito. Y saben que la cruz fue lo más horroroso que pudo haber pasado con Cristo Jesús. Pero Él estuvo dispuesto a pagar ese precio con tal de que nosotros recibiéramos salvación. Hoy día vemos cuadros bonitos, vemos fotografías con un manto rojo, limpio, nítido, una corona bien hechecita, una cruz perfecta. Son símbolos muy alejados de la realidad que Jesús vivió ese viernes, en lo que conocemos hoy día como Semana Santa. Y aunque en la Biblia no tenemos demasiadas expresiones, demasiados rasgos de lo que sucedió paso a paso ese día, sí tenemos en la historia muchos elementos que nos ayudan a comprender el porqué de la cruz. Esta noche yo quisiera dividir el tema en 3 partes. La primera de ellas, mostrando la preocupación de Jesús al querer decirles anticipadamente a sus discípulos lo que iba a pasar. En segundo lugar, el sacrificio de Jesús. Y en tercer lugar, las expresiones de Jesús al estar en la cruz. Y lo vamos a hacer de una manera breve. El día de mañana en el culto habremos de compartir otra parte de lo que sucedió ese fin de semana. Unos 9 meses antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, y estando con los discípulos, después de haberles enviado a predicar, Jesús les pregunta, bueno, ¿y qué dice la gente acerca de mí? Bueno, unos piensan que eres un profeta, otros piensan que eres Juan el Bautista, otros piensan que eres Jeremías o cualquier otro profeta. Y entonces Jesús les pregunta a ellos, ¿y ustedes qué piensan? Ellos ya habían ido enviados por Jesús a un recorrido. En su nombre habían realizado milagros, en su nombre habían hecho muchas cosas en el nombre de Jesús. Y entonces Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo. San Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces dice el versículo 21, lo que en mi Biblia y en algunas de sus Biblias trae como subtítulo: Jesús anuncia su muerte. Otras versiones dicen primer anuncio de la muerte de Jesús. Es decir, en esas circunstancias, bajo la declaración de Pedro de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de que no ha sido una declaración humana, sino puesta en la mente por el Espíritu Santo, dice el versículo 21, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir, ¿a dónde? A Jerusalén, y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser ¿qué? Ser muerto y resucitar el tercer día. En San Marcos capítulo 8 y versículo 31 nos dice lo siguiente: comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Y San Lucas 19, 22
San Lucas 19:22. Dice, entonces él le dijo, mal siervo. No, San Lucas 9, perdón. San Lucas 9:22. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Cuando los discípulos escucharon en aquella primera ocasión que Jesús habría de padecer, también Pedro, el que había declarado que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Le dijo, Señor, que esto nunca te acontezca. Y entonces pareciera que Jesús reaccionó de una manera muy violenta cuando le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro, sin darse cuenta, tocó un punto muy sensible en el corazón de Jesús. El apóstol no comprendía que el diablo estaba detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque había perseguido a Jesús con tal de que el plan de la salvación no se realizara. ¿Recuerdan ustedes allá después de los 40 días cómo fue tentado nuestro Señor Jesús? ¿Tienes hambre? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Tenía nuestro Señor Jesús el poder de hacerlo? Sí. No lo hizo, no porque no tuviera hambre, sino porque pensaba en las consecuencias que esto traería. Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde el techo de este templo. ¿Acaso no has escuchado que a sus ángeles va a mandar para que te sostengan en sus brazos y tu pie no tropiece en piedra? ¿Podía hacerlo? Sí. Pero el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, no tentarás al Señor tu Dios. Le muestra todos los reinos del mundo y le dice, mira, no tienes que ir a la cruz, son míos. Yo te los doy si tan solo postrado me adoras. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Las tentaciones después de los días de ayuno de Jesús. El diablo se había reservado una que no quería tocar, que no quería usar, y sin embargo se vio en la necesidad de usarla. Y era el atacar a Jesús de tal forma que él sufriera y de tal manera que pudiera renegar o que pudiera hacer un milagro con tal de salvarse a sí mismo. Durante los más de 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesús, los ángeles lo habían protegido, no habían permitido que nada le sucediera. En más de una ocasión nuestro Señor Jesús, de una manera milagrosa, salió entre las turbas que querían despeñarlo, que querían lastimarlo, que querían acabar con él, incitadas por los sacerdotes. Pero ahora, acercándose los tiempos finales de la vida de Jesús, el diablo nuevamente vuelve a la carga. Y entonces cuando Pedro le dice que no le pase esto, realmente el Señor Jesús quiere expresarlo de una manera muy clara. No es la voluntad de Dios que Él procure su propio beneficio. Y entonces San Marcos 9:32 dice, pero ellos no entendían esta palabra. Vamos a Marcos 9:32 porque allí menciona un elemento muy interesante y muy triste. Dice, ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Qué triste cuando en una relación
no hay la suficiente confianza como para hablar claramente, directamente. Nuestro Señor Jesús había estado con ellos, les había enseñado, había tratado de mostrarles el camino, y sin embargo, ellos no sentían la suficiente confianza con Jesús. Dice el apóstol, tenían miedo de preguntarle. Después de la transfiguración, Jesús nuevamente se acerca con ellos. Recuerden que estaba Pedro, Santiago y Juan, sus apóstoles allegados. San Mateo 17, 22. San Mateo 17, 22 dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y me llama mucho la atención lo siguiente, dice, ellos se entristecieron mucho. Es decir, sí escuchaban lo que Jesús les decía, pero no lo entendían. No lo entendían. No era bien claro para ellos que la misión de Jesús era una misión espiritual. ¿Recuerdan cómo anoche recordábamos que justo antes de la cena los discípulos iban discutiendo quién era el mayor? No habían entendido. Ellos querían los primeros lugares dentro del reino que supuestamente ellos entendían que Jesús habría de instituir. No habían entendido la razón de la venida de Jesús. Yo les pregunto, ¿entendemos nosotros a qué viene Jesús por segunda vez? O quizás estamos viviendo como si nada, porque no hemos entendido. Porque no hemos entendido que el reino de Dios es espiritual y que viene por nosotros para darnos una vida nueva. En Marcos 9, 31, bueno, ese ya lo leímos, vimos el 32, ¿verdad? El anterior, el versículo anterior nos dice lo siguiente, Marcos 9, 31, pues enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y yo les pregunto, ¿lo quieren así o lo quieren más claro? O sea, ¿cómo es posible que los discípulos no pudieron entenderlo? Bueno, nosotros tenemos una ventaja que los discípulos no tenían. Nosotros estamos viendo las cosas que ya pasaron. Y entonces decimos, pues sí, Yo me pregunto cómo verán los ángeles cuando ven que tenemos las escrituras, ven que todo está claro para nosotros y entonces seguimos actuando. ¿Se dan cuenta? Estamos exactamente en la misma condición y quizás en más de una ocasión hemos juzgado y hemos dicho o por lo menos pensado, si yo hubiera estado en el jardín del Edén, no, yo no hubiera comido. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Si yo hubiera estado en los tiempos de Jesús, yo sí hubiera estado con Él, yo no lo hubiera crucificado. Estos papelitos, algunos tienen palabras de gratitud, pero quizás algunos de ellos también tienen algún pecado que se ha confesado delante de Él. Nuestros pecados fueron los que crucificaron a Jesús y lo seguimos haciendo. Así que no es necesario que estemos 2000 años atrás para haber participado en la crucifixión de Jesús de manera literal, de manera física. Lo seguimos haciendo a través de nuestros actos. Nuestro Señor Jesús quería que los discípulos pudieran entender, que no sufrieran tanto. Más adelante y de nueva cuenta, allí Marcos 10, un poquito adelante, versículos 32 al 34. En mi Biblia dice, nuevamente Jesús anuncia su muerte. En otras versiones dice, tercer anuncio de la muerte de Jesús. Es decir, por lo menos de manera clara, Jesús lo hizo en 3 ocasiones.
Y dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba adelante y ellos, asombrados, lo seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Más claro. ¿Cómo? O sea, podemos preguntarnos cómo es que los discípulos no lo entendieron. Nos han dicho a nosotros alguna cosa y no queremos aceptarla. La escuchamos, pero hacemos de cuenta que no la oímos. O decimos, no, esto no es posible, está bromeando. Esto se repite nuevamente en Lucas 18, 31 al 34. Los 3 evangelios lo registran. Lucas, lo que se conoce como evangelios sinópticos. Lucas 18, del 31 al 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo, cuando lleguemos a Jerusalén se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán, y después de que lo hayan azotado, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y escribe Lucas, sin embargo, ellos nada comprendieron de estas cosas, porque esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Nuestro Señor Jesús intentó una y otra vez, pero ellos no estaban listos. No estaban listos. Nuestro Señor Jesús empezó a tener conciencia de su misión de una manera más clara desde la ocasión en la que fue encontrado en el templo a los 12 años con los maestros de la ley. A esa edad un niño ya puede comprender muchas cosas. Ya su inocencia, su mente infantil ha quedado atrás. La mente se abre, la mente se despierta y se pueden captar las verdades espirituales. Por eso qué hermoso que nuestros niños, ¿verdad?, desde pequeños empiezan a recorrer el camino de la Biblia, el camino que les lleva a Dios. Nuestro Señor Jesús empezó a entenderlo, pero allí en la carpintería de José, él aprendió las cosas rigurosas de la vida, aprendió a valerse por sí mismo y se fue preparando para el inicio de su ministerio. Anoche dejamos a nuestro Señor Jesús saliendo de ese lugar donde tomó con sus discípulos lo que conocemos como la Pascua o la Santa Cena. La Biblia nos dice que habiendo cantado el himno, salió con ellos y se dirigió al huerto de los olivos. Allí, antes de salir, Jesús había dicho que Pedro lo habría de negar, a lo cual él se negó. Al mismo Judas le había dicho, mira, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Judas se levantó y fue a cerrar el trato con los sacerdotes. Así que nuestro Señor Jesús se dirigió con los 11 al Getsemaní. Ese huerto donde Él de manera continua iba a orar. Deja a 8 de sus discípulos en la entrada del huerto y con los 3 más allegados se va a un lugar en donde Él quiere estar en comunión con Dios, anticipando lo que va a suceder. Sabe que de un momento a otro el que le ha traicionado habrá de traer a la turba enfurecida para prenderlo. ¿A quién recurren ustedes cuando tienen un problema? ¿A quién se lo cuentan?
¿A quién le dicen, mira, por favor, ora por mí? ¿No es acaso a los amigos? ¿No es acaso a los que están más cercanos a nosotros? Con quien tenemos confianza, le contamos y a veces si no nos atrevemos a decirle todo lo que estamos pasando, por lo menos le decimos, mira, estoy pasando por una situación difícil, ora por mí. Y nuestro Señor Jesús en aquella circunstancia le dice a Pedro, Santiago y Juan, miren, quédense aquí, yo voy a ir allí, oren por mí. Y nuestro Señor Jesús, derramando su alma delante de Dios, tiene esa lucha tremenda. Le está rogando al Padre que tenga misericordia de él. Después de la tentación allá en el desierto, dice la Biblia, el Espíritu profecía, que cuando terminaron las 3 tentaciones, los ángeles venían y le servían, le trajeron alimento, le confortaron. En el monte, bueno, antes de eso ya había sucedido en el río Jordán, cuando la presencia de Dios se había manifestado a través de la paloma y la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Posteriormente, cuando fue la transfiguración, nuevamente Dios se manifestó y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. En esa última semana, al estar en el templo, cuando los griegos habían venido a ver a Jesús, también la voz de Dios se hizo manifiesta. Dijo, este es mi Hijo amado. 4 ocasiones por lo menos. Pero ahora, en el Getsemaní, no habría de escucharse ni una sola palabra. Qué tremendo que cuando más necesidad hay, no se tenga la seguridad de la presencia de Dios. Y nuestro Señor Jesús, allí, en el Getsemaní, por aquella situación que empezó a sufrir, empezó a sudar grandes gotas de sudor, pero también de sangre. Vino a sus discípulos y los encontró durmiendo. Los despierta y les dice, miren, despiértense, por favor, oren por mí, oren, ya viene la hora. Se va otra vez, sigue orando y le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y pasa otro tiempo orando. Viene con los discípulos y los encuentra durmiendo. Por segunda vez les dice, miren, por favor, despiértense un ratito, oren por mí. Se va Jesús a orar. Dice la Biblia, como al tiro de una piedra, muy cercano. Jesús oraba en voz alta de tal manera que los discípulos pudieran escucharle y darse cuenta de lo que iba a suceder. Pero ¿cómo estaban ellos? Durmiendo. Qué triste. Qué triste cuando el Señor quiere revelarnos algo, quiere compartir algo con nosotros y nosotros estamos durmiendo. O como declara el libro de Apocalipsis, estamos tibios, ni fríos ni calientes. En la tercera ocasión les dice, levántense, el que me va a entregar ya viene. Y es entonces cuando prenden a Jesús. Los discípulos adormilados todavía no saben ni qué está pasando. Ven luces de antorchas que vienen en la oscuridad de la noche. Y con un beso Judas entrega a su maestro. Los discípulos huyen. Jesús es tomado esa noche, la última noche de la vida de Jesús. No nos vamos a detener mucho en el itinerario que siguió, pero esa noche fue interrogado por Anás, el que había sido sumo sacerdote. Después, interrogado por Anás y Caifás,
el sumo sacerdote actual. Reunieron a unos cuantos del Sanedrín y los convirtieron en un juzgado, ¿verdad? Realizaron un juicio nocturno ante el Sanedrín. Posteriormente fue llevado a la sala de la guardia y golpeado por la turba. Lo dejaron allí en la cárcel, ¿verdad? Con la celda abierta, y la turba enfurecida lo golpeó. Después, amaneciendo, fue llevado a un juicio diurno ante el Sanedrín ya completo, y fue juzgado y fue condenado a muerte. Es en este momento cuando los sacerdotes golpean a Jesús y la turba también. Siendo que ellos no tenían autoridad para quitar la vida a un ser humano, Jesús es llevado muy tempranito ante Pilato. De mal humor se levanta porque lo despiertan. Ha escuchado de Jesús, pero no encuentra nada en él que sea motivo para muerte. Y dentro del diálogo, ¿verdad?, se da cuenta que es de Nazaret. Por esos días anda por ahí Herodes tratando de hacerse más popular, así que bueno, pues si es de esa región, mándenselo a Herodes. Herodes, complacido de que le manden a Jesús, quiere un milagro de él, pero solamente encuentra el silencio en Jesús, y molesto se lo regresa a Pilato. Pilato, teniéndolo en una segunda oportunidad, realiza aparentemente un juicio y le da al pueblo a elegir. En las fiestas del pueblo, ¿verdad?, las fiestas de la Pascua, se tenía una costumbre. Así como cada pueblo tiene una costumbre, aquí a veces traen festivales, traen cantantes, traen toros, ¿verdad? La expo, sí. Sí, al pueblo lo que pida, ¿verdad?, para granjearse. Dice, ay, qué buenos gobernantes tenemos, es nuestro dinero. ¿A quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Barrabás era un criminal, un asesino. La tradición dice que él y dos muchachos habían ido a robar, pero fueron sorprendidos, y entonces en aquella trifulca Barrabás mató a un guardia romano. Fueron prendidos y deberían de ser crucificados. Para ellos eran las tres cruces: los dos ladrones y Barrabás el asesino. Cuán sorprendido se quedó Pilato cuando aquella multitud, ya bien instruida por los sacerdotes, dijeron: no queremos que sueltes a Jesús, queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Se han predicado sermones sobre ese incidente en donde Pilato lava sus manos diciendo: yo no tengo culpa, allá ustedes. Pero Pilato no será exonerado de ese acto. Lo que sucede con los sacerdotes, ¿verdad?, y los seguidores es algo terrible, porque dicen ellos, instigados por Satanás: sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso mismo que pidieron habría de cumplirse. Habría de cumplirse. Estando allá con el sacerdote, cuando le pide, ¿verdad?, tratando de sacar algo con lo cual incriminarle, le pide que le diga si es rey, ¿verdad?, si es el Hijo de Dios. Llega un momento en el cual Jesús le dice: mira, tú lo has dicho, y desde ahora te digo que tú verás venir en las nubes del cielo al Hijo de Dios. Y qué terrible, en ese momento el sacerdote se queda mudo, temblando, y en un acto que iba en contra de todo el ritual judío, rasga sus vestiduras, haciéndose culpable de muerte. La ley de Moisés decía que cualquier judío
en un acto de tristeza, en un acto cuando había algún funeral, cuando había alguna situación difícil, podía rasgar sus vestidos en señal de luto, de tristeza. Pero eso jamás podía hacerlo un sacerdote, porque las vestiduras sacerdotales eran dignas, eran puras, eran limpias. Jamás debían rasgarse, debían ser de una sola pieza. Cuando el sacerdote hace esto, está despreciando la ley de Dios y echando y acarreando juicio sobre él. Cuando es burlado, cuando es azotado por segunda vez, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús es llevado a la crucifixión. Quizás nosotros no nos hemos detenido a pensar todo lo que Jesús sufrió, esas casi 12 horas previas a la crucifixión. Él no durmió toda la noche y sin embargo fue no tan solo lastimado, sino castigado brutalmente por la gente, por los sacerdotes, por la turba, por los soldados romanos, los soldados de Pilato, los soldados de Herodes, azotado a la vista de la multitud, y entonces los soldados del pretorio burlándose de él, primero colocando un manto púrpura sobre él y cubriéndolo y golpeándolo y preguntándole: ¿quién te golpeó? Si eres profeta, dinos, ¿quién te pegó? Después, quitando ese manto, le pusieron un manto viejo. Y los soldados dijeron: ya que es rey, hagámosle una corona de espinas. Todo rey necesita un cetro, así que le pusieron una caña en su mano. Pero un soldado, quitando la caña, le golpeó en la cabeza, hundiéndole esa corona de espinas en su sien. ¿Eres rey? Y se burlaban una y otra vez. Quizás una de las formas más despreciables era escupiendo su rostro. Y es una de los actos en donde uno repudia a otro. Y lo hicieron con Jesús. Así que la sangre, el sudor, las escupidas, todo eso sufrió nuestro Señor Jesús, además del flagelo de los soldados romanos. ¿Cuál era el objetivo de Satanás? El objetivo de Satanás no era que Jesús muriera en la cruz. Él jamás deseó eso. ¿Saben cuál era el objetivo de Satanás? Llegar a tocar la naturaleza de Jesús de tal forma que él pudiera hacer algo para librarse de aquello que estaba sufriendo. Satanás sabía que si lo llevaba hasta la muerte, él estaba condenado. No podía hacer nada más, porque al morir Jesús, la paga del pecado estaba cubierta. Jesús sufrió como ningún ser humano ha sufrido. Algunos piensan que no es posible que Jesús haya sido flagelado en 2 ocasiones, porque los soldados romanos no tan solo tenían un látigo como tradicionalmente lo conocemos, más bien era un látigo corto en donde en la punta de las tiras de cuero generalmente había bolas de metal con picos, de tal forma que al dar los latigazos, esos picos se incrustaran en la piel y la desgarraran. Y eran profesionales los que estaban haciendo ese trabajo, porque su objetivo era golpear de tal manera que la víctima no muriera. Golpeaban en las extremidades, en la espalda, en el pecho, de tal forma que fueran lastimados y sufrieran hasta lo máximo. Cualquiera de nosotros quizás diría: no, ya no. Pero Jesús lo soportó, porque tenía una misión que cumplir. Y era la de dar su vida en rescate por muchos.
Estando en la cruz, y de esto pues se pueden sacar muchos temas. Él sufrió el dolor de los clavos y el de los nervios lacerados por ellos, el dolor de los calambres sin alivio, el dolor del estiramiento prolongado y torturador, el dolor de la lenta sofocación y el esfuerzo por respirar, el dolor en las venas, en el corazón y en la cabeza, el dolor en las piernas y los pies, el dolor por estar de pie, el dolor de sentir la madera de la cruz contra la carne desgarrada de la espalda, el dolor de la sed, el dolor de la fiebre sin alivio. Pero ese no fue el dolor más grande. El dolor más grande y que desgarró el corazón de Jesús fue la carga del pecado de toda la humanidad. Eso fue el dolor más grande. La separación completa de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en esto, no puede sino nuestro corazón ser compungido. Porque el estar allí en la cruz, aun cuando Él había dicho muchos sermones, cuando había dado su bendición a mucha gente, cuando había dado muchas parábolas, en las 7 últimas expresiones de Jesús nosotros encontramos el Evangelio resumido. Cuando estaban los soldados romanos clavándole en esa cruz, no en sus manos, sino más bien en las muñecas, en sus pies, clavos de por lo menos 2 centímetros de diámetro, algo terrible. Él exclamó su primera expresión: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Cuando esa cruz fue levantada y dejada caer, sus manos fueron rasgadas ante el peso de la cruz. Y fue en medio de esa circunstancia cuando los 2 ladrones, compañeros de Barrabás, estando allí, uno de ellos le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En medio de aquella situación tan difícil, una luz le llegó a Jesús. Su sacrificio habría de valer la pena. Y entonces, a manera balbuceante, le dice: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. La segunda expresión de Jesús. Esa madrugada, María, la madre de Jesús, había recibido la noticia de que Jesús habría sido preso, aprisionado por sus enemigos. No le tomó por sorpresa a María porque ya se temía algo así. Desde meses atrás sabía que a Jesús lo andaban persiguiendo muy de cerca, que tan solo estaban buscando una ocasión para hacerle caer. Las noticias van llegando. Sale en la oscuridad de la noche, sorteando los peligros de la oscuridad. De alguna manera se encuentra con Juan. Juan le pone al tanto de lo que ha pasado y le promete volver, ¿verdad? Juan se va para seguir de cerca a Jesús, al igual que Pedro, quien ya le ha negado. Durante el proceso de la noche, ahí con el sumo sacerdote, siguiendo entre la multitud, está Judas. Le ha seguido el paso a Jesús en cada momento y ve que no está haciendo nada. Él suponía que Jesús en un momento, ¿verdad?, iba a exponer su gloria y decir: basta, ha terminado todo y yo me voy a coronar rey de Israel. Pero eso jamás sucedió. Y cuando ve que Jesús tiene una actitud de sumisión, de entrega, es en ese momento que se abre paso entre la multitud y llega hasta el sacerdote y, arrojando las monedas, le dice: él es inocente. ¿Y a mí qué?
allá tú. De manera desesperada sale Judas y va y se ahorca. Qué tremenda diferencia con Pedro, quien habiéndose arrepentido por lo que ha hecho al negar a Jesús, corre de regreso al Getsemaní a orar. Y en el mismo lugar donde antes oró Jesús y a escasos metros donde él se había quedado dormido, ahora él ora para que Dios le dé fortaleza. La madre de Jesús sigue, puede verlo de lejos, puede encontrarse con la sentencia para ser crucificado. Los sacerdotes habían hecho un pacto con Pilato y habían prometido no meterse en problema con los seguidores de Jesús. Los iban a dejar actuar de manera libre. Ellos ya habían alcanzado su propósito, que era enviar a la muerte a aquel hombre. Así que Juan se lleva a María, quizás a una casa cercana de algún amigo, porque no pueden soportar aquella situación. Y Juan, al estar en la cruz, al ver que queda poco tiempo, va por María y la trae al pie de la cruz. Su madre, quien había llevado un tiempo atrás a José a la tumba, sabría que ahora habría de llevar a su hijo también. Habría de quedar sola. Y es allí cuando Juan está abrazando a la madre de Jesús, cuando sale la tercera expresión de los labios del Señor: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. El corazón de Jesús era humano también. Tenía sentimientos hacia su madre y él quiso encomendarla a su discípulo, el discípulo amado, para que la cuidara el resto de sus días. Exclamando en aquella situación, le dice: Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al pie de la cruz, los soldados romanos se están distribuyendo las únicas prendas de Jesús: un pañuelo para la cabeza, un cinturón, unas sandalias. La otra pieza no la quieren romper en pedazos, es de muy buena calidad, la túnica de Jesús. Así que se echan suertes. ¿Se acuerdan que es el rey de los judíos? Se mofan, se burlan. Y entonces escuchan una expresión: tengo sed. Cuando uno de ellos toma una esponja y la mete en el vinagre y le ofrece, el Señor lo rechaza. La sed no era sino resultado de aquello que estaba sucediendo en su cuerpo, resultado de los golpes, resultado de las heridas, los espasmos que estaba produciendo, ¿verdad?, por la situación, en la posición en la que estaba. Los artistas son muy generosos porque ponen un cuerpo, sí, lastimado, pero despacio. El cuerpo de Jesús estaba desnudo, totalmente envuelto en sangre, con la carne desgarrada. Y entonces, a punto de llegar las 3 de la tarde, en medio de una inmensa oscuridad que había empezado desde el mediodía, esas 3 horas de tinieblas que parecían un presagio, allí en aquella situación, Él exclama y dice: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la cabeza de nuestro Señor simplemente cae.
Quizás esta es una manera de expresión muy, muy resumida de lo que sucedió ese viernes. 6 horas en la cruz. El diablo utilizó todo lo que pudo para que en ese tiempo nuestro Señor Jesús exclamara alguna palabra inapropiada, para que tuviera un pensamiento de salvación propia. Los soldados, el populacho, todos le escarnecían. Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Él no lo hizo. ¿Por qué? Porque era necesario que sufriera y muriera en la cruz del Calvario, y seguro que Él estaba pensando en ti y en mí. Él estaba pensando en los miles y millones de personas que, creyendo y aceptando su sacrificio, recibirían salvación en su nombre. Y qué hermoso que esta noche hemos podido recordar. Qué diferente es al verlos sentados ahí en nuestra sala comiendo palomitas, viendo una película de la crucifixión de Jesús. No nos acostumbremos. No pensemos que fue algo ordinario. Es el acto de amor más extraordinario que alguna vez haya existido. Y fue hecho por nosotros. Fue hecho por nosotros. Lo que significa ser cristiano es aceptar ese sacrificio. Decir no fue en vano, fue por mí. Y yo quiero aceptarlo y aceptar la vida eterna que Jesús me ofrece. Esa tarde los dirigentes religiosos habrían de darse prisa, porque iba a empezar el sábado. Qué ironía, ¿verdad? Tenían que ir y guardar el sábado. Ya habían cumplido su objetivo, ya nada les importaba. José de Arimatea habría de ir y solicitar el cuerpo de Jesús para bajarlo, envolverlo en una sábana limpia y llevarlo a darle sepultura en un sepulcro prestado. Nuestro Señor Jesús habría de descansar, pero hay una promesa: resucitaré al tercer día. Pero sus discípulos, como todas las demás cosas, no lo habían entendido, lo habían olvidado. ¿Podremos aceptar esta noche el sacrificio de Jesús? ¿Podremos darle gracias porque Él vino y murió por nosotros? El diablo quedó desenmascarado en ese día. Aquella crueldad, aquella saña que usó contra el Salvador, lo dejó desenmascarado ante todo el universo. El amor de Dios se hizo manifiesto. Y entonces por eso tenemos ese texto extraordinario, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Yo te pregunto esta noche, ¿crees en Jesús? ¿Crees que Él es tu Salvador? ¿Cuántos quisieran decirle esta noche a Dios: Señor, muchas gracias por lo que hiciste por mí? Y aunque no alcance a comprender quizás en su magnitud el sacrificio de Jesús, yo lo acepto como mi Salvador nuevamente. ¿Cuántos quisieran hacerlo? ¿Me acompañan colocándose de pie para orar? Vamos a orar. Querido Dios, esta noche nos has dado la oportunidad de que nuestros pensamientos hayan acompañado a Jesús durante aquellos momentos difíciles en los cuales Él estuvo dispuesto a mantenerse firme, fiel, inmutable, no porque no haya sentido dolor, no porque no haya sufrido, sino porque Él, sabiendo que era la única forma en la cual Él podría brindarnos salvación,
Él se mantuvo fiel hasta lo último. Señor, queremos darte gracias en esta noche, porque Cristo murió por nosotros. Ayúdanos, Señor, para que, si no podemos entender completamente, a través de la fe podamos ir a ti y aceptarte. Señor, fueron nuestros pecados los que contribuyeron para que Él fuera crucificado. Pero te damos gracias porque en Cristo Jesús tú nos has otorgado el perdón. Y en este momento, Señor, habremos de quemar estos papeles que simbolizan el pecado, pero también que llevan palabras de gratitud por ese sacrificio realizado por nosotros. Señor, que podamos participar juntos y darte gracias por esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Su muerte. Otras versiones dicen primer anuncio de la muerte de Jesús. Es decir, en esas circunstancias, bajo la declaración de Pedro de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de que no ha sido una declaración humana, sino puesta en la mente por el Espíritu Santo, dice el versículo 21, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir, ¿a dónde? A Jerusalén, y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser ¿qué? Ser muerto y resucitar el tercer día. En San Marcos capítulo 8 y versículo 31 nos dice lo siguiente: comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Y San Lucas 19, 22. San Lucas 19, 22. Dice, entonces Él le dijo, mal siervo. No, San Lucas 9, perdón. San Lucas 9, 22. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Cuando los discípulos escucharon en aquella primera ocasión que Jesús habría de padecer, también Pedro, el que había declarado que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Le dijo, Señor, que esto nunca te acontezca. Y entonces pareciera que Jesús reaccionó de una manera muy violenta cuando le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro, sin darse cuenta, tocó un punto muy sensible en el corazón de Jesús. El apóstol no comprendía que el diablo estaba detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque había perseguido a Jesús con tal de que el plan de la salvación no se realizara. ¿Recuerdan ustedes allá después de los 40 días cómo fue tentado nuestro Señor Jesús? ¿Tienes hambre? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Tenía nuestro Señor Jesús el poder de hacerlo? Sí. No lo hizo, no porque no tuviera hambre, sino porque pensaba en las consecuencias que esto traería. Si eres el Hijo de Dios, arrójate
desde el techo de este templo. ¿Acaso no has escuchado que a sus ángeles va a mandar para que te sostengan en sus brazos y tu pie no tropiece en piedra? ¿Podía hacerlo? Sí. Pero el Señor le dijo: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, no tentarás al Señor tu Dios. Le muestra todos los reinos del mundo y le dice: mira, no tienes que ir a la cruz, son míos. Yo te los doy si tan solo postrado me adoras. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Las tentaciones después de los días de ayuno de Jesús. El diablo se había reservado una que no quería tocar, que no quería usar, y sin embargo se vio en la necesidad de usarla. Y era el atacar a Jesús de tal forma que Él sufriera y de tal manera que pudiera renegar o que pudiera hacer un milagro con tal de salvarse a sí mismo. Durante los más de 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesús, los ángeles lo habían protegido. No habían permitido que nada le sucediera. En más de una ocasión nuestro Señor Jesús, de una manera milagrosa, salió entre las turbas que querían despeñarlo, que querían lastimarlo, que querían acabar con él, incitadas por los sacerdotes. Un manto rojo, una corona, unos clavos. A veces alguien es llevado a expresar: qué bonito. Y saben que la cruz fue lo más horroroso que pudo haber pasado con Cristo Jesús. Pero Él estuvo dispuesto a pagar ese precio con tal de que nosotros recibiéramos salvación. Hoy día vemos cuadros bonitos, vemos fotografías con un manto rojo, limpio, nítido, una corona bien hechecita, una cruz perfecta. Son símbolos muy alejados de la realidad que Jesús vivió ese viernes, en lo que conocemos hoy día como Semana Santa. Y aunque en la Biblia no tenemos demasiadas expresiones, demasiados rasgos de lo que sucedió paso a paso ese día, sí tenemos en la historia muchos elementos que nos ayudan a comprender el porqué de la cruz. Esta noche yo quisiera dividir el tema en 3 partes. La primera de ellas, mostrando la preocupación de Jesús al querer decirles anticipadamente a sus discípulos lo que iba a pasar. En segundo lugar, el sacrificio de Jesús. Y en tercer lugar, las expresiones de Jesús al estar en la cruz. Y lo vamos a hacer de una manera breve. El día de mañana en el culto habremos de compartir otra parte de lo que sucedió ese fin de semana. Unos 9 meses antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, y estando con los discípulos, después de haberles enviado a predicar, Jesús les pregunta: bueno, ¿y qué dice la gente acerca de mí? Bueno, unos piensan que eres un profeta, otros piensan que eres Juan el Bautista, otros piensan que eres Jeremías o cualquier otro profeta. Y entonces Jesús les pregunta a ellos: ¿y ustedes qué piensan? Ellos ya habían ido enviados por Jesús a un recorrido. En su nombre habían realizado milagros, en su nombre habían hecho muchas cosas en el nombre de Jesús. Y entonces Pedro le dice: Señor, tú eres el Cristo. San Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces dice el versículo 21, lo que en mi Biblia y en algunas de sus Biblias trae como subtítulo: Jesús anuncia